Abre el frigorífico. Ahora mismo, mentalmente. Piensa en lo que tienes dentro. Pollo, huevo, queso, quizás unas gambas, fruta, chocolate en la puerta, aceite de oliva en la encimera. Normal, ¿verdad? Rutina, lo de siempre. Ahora viaja 60 años atrás. España, 1962. Una familia de clase trabajadora. El padre, obrero o agricultor, la madre, en casa, 3 o 4 hijos. Ese mismo frigorífico, si existía, que muchos no tenían, habría estado casi vacío. Y lo que hoy consideras básico, lo que compras sin mirar el precio, sin pensar, tirando al carro de la compra de forma automática, en 1962 eso era un lujo de verdad. El tipo de cosa que se comía una vez al año, si acaso. El tipo de cosa con la que se soñaba. El salario mínimo en España en 1960 era de unas 36 pesetas al día. Una familia de 4 personas. Con ese dinero, alquiler, ropa, luz, agua, transporte, comida, ¿cuánto quedaba para comer? Los historiadores calculan que las familias trabajadoras españolas de los años 60 gastaban entre el 60 y el 70% de sus ingresos en alimentación, y aún así pasaban hambre, o comían lo justo para no caer. Hoy en España y en América Latina, la alimentación representa entre el 15 y el 25% del presupuesto familiar, y aún así tiramos entre el 15 y el 20% de los alimentos que compramos. Algo no cuadra. Hoy os traigo 12 alimentos, 12 cosas que están en vuestras cocinas ahora mismo, 12 productos que compráis sin pensar, sin mirar el precio, sin valorar. En los años 60, cada uno de ellos era un lujo con historia, con precio, con significado social. Cuando terminéis de ver este vídeo, no vais a comer igual, os lo garantizo. Empezamos. El pollo, hoy lo más barato del supermercado. En los años 60 era el plato de los domingos especiales, el plato de la fiesta, el plato que los niños recordaban durante semanas. Antes de seguir, ¿cuándo fue la última vez que pensasteis en el pollo como algo especial? Exacto, nunca. En los años 60, un pollo entero costaba entre 40 y 60 pesetas. El jornal de un obrero agrícola era de 30 a 35 pesetas al día. Un pollo entero valía casi 2 días de trabajo. Hoy un pollo entero cuesta entre 4 y 7 euros. El salario mínimo por hora en España es de unos 8 euros. Un pollo vale menos de una hora de trabajo. En 60 años, el pollo pasó de costar 2 días de sueldo a costar menos de una hora. Eso es lo que ha cambiado. Las familias que podían permitírselo compraban un pollo al mes, a veces menos. Se preparaba el domingo, que era el único día de descanso. El ritual era preciso. La madre lo preparaba asado. No se desperdiciaba nada. Los muslos y las pechugas, para el padre y los hijos mayores. Las alas y el cuello, para la madre. Los huesos, para el caldo de la semana siguiente. Los pies, para darle sabor a la sopa de 3 días después. Un pollo daba de comer a una familia durante 4 o 5 días. Los niños de entonces recordaban el olor del pollo asado como el olor del domingo, de la alegría, de que esta semana había algo especial. Hoy ese olor no dice nada especial a ningún niño. 1962. Un pollo igual a casi 2 días de salario. 2024. Un pollo igual a menos de una hora de salario. Pero si el pollo os parece sorprendente, esperad a ver el siguiente alimento. Algo que hoy se considera básico para desayunar era casi imposible para la mayoría. El café con leche. Todos los días, todos los bares. 2 euros. En los años 60, una combinación que millones de españoles y latinoamericanos solo podían imitar, porque lo que bebían no era exactamente café ni exactamente leche. El café de los años 60 tenía un problema fundamental. No había, o lo había adulterado, mezclado, falsificado. Durante los años 40 y 50, en la España de la posguerra, el café real era casi imposible. Se bebía café de achicoria, la raíz de la planta achicoria, tostada y molida. Quedaba un líquido oscuro parecido al café pero sin cafeína, sin aroma real, sin sabor verdadero. En los años 60, el café real empezó a entrar paulatinamente, pero era caro. Un cuarto de kilo de café molido costaba 35 a 40 pesetas, casi un día de jornal. Las familias mezclaban un poco de café real con mucha achicoria. La proporción honesta era 1 a 5. El sabor resultante no se parecía a ninguna de las dos cosas. Y la leche. En zonas rurales, si tenías vaca o cabra, tenías leche. En las ciudades, la leche era cara, frecuentemente adulterada con agua por los lecheros, práctica documentada en la época, y escasa. Las familias pobres tomaban el café solo, sin leche, o con unas gotas, o con agua caliente directamente. El café con leche real, café de verdad, leche de verdad, en cantidad generosa, era el desayuno de las familias con dinero, de los funcionarios, los comerciantes, los profesionales. Hoy un café con leche cuesta 1,50 a 2 euros. Lo pedimos sin pensar. A veces ni lo terminamos. En los años 60,
Ese mismo café habría representado para una familia obrera un gasto equivalente a 45 a 60 minutos de trabajo. Y si el café parece sorprendente, el próximo alimento os va a romper los esquemas, porque estamos hablando del alimento que hoy es sinónimo de lo barato, de lo básico, de lo de todos los días, los huevos, la proteína de los pobres, decimos hoy. Pero en los años 60, tener una docena de huevos en casa era riqueza, era seguridad, era poder comer esta semana. Matiz importante, los huevos existían en los años 60, no eran imposibles, pero la cantidad en que se usaban era radicalmente diferente. Una familia de 4 personas en los años 60 compraba entre 6 y 12 huevos a la semana. Hoy esa misma familia compra fácilmente 24 a 30, el doble o el triple. ¿Por qué la diferencia? El huevo en los años 60 no se usaba como ingrediente generoso, se usaba como potenciador de sabor, como ilusión de proteína. La tortilla española de entonces, más patata, menos huevo. La mayonesa casera, un solo huevo para medio litro de salsa. La fritata o peralla que vimos antes, un huevo para 10 personas. El huevo frito era plato, no acompañamiento, no guarnición, plato principal, un huevo frito con pan. Eso era la cena en muchos hogares, y era una buena cena, mejor que lo que algunos tenían. Las madres contaban los huevos, literalmente, sabían cuántos había en la fresquera o en la alacena. Sabían cuántos duraban hasta la próxima compra. No se desperdiciaba ni la yema del plato. Hoy, una docena de huevos cuesta entre 1,53 euros. La compramos sin pensar, la ponemos en el frigorífico y a veces se caducan antes de usarlo. Y ahora llegamos al alimento que para mí es el símbolo perfecto de cómo ha cambiado el mundo. Algo que hoy en España y en toda América Latina consideramos prácticamente un derecho. Si estáis descubriendo algo nuevo sobre vuestra propia historia, dejad un like y suscribíos. Los próximos 9 alimentos van a cambiar la forma en que miráis vuestra nevera. El aceite de oliva, el oro líquido, decimos ahora con orgullo. En los años 60, ese oro era literalmente eso, oro, y la mayoría de las familias lo usaban gota a gota, con cuentagotas, como si fuera medicina cara. Paradoja histórica. España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo, y en los años 60, la mayoría de las familias españolas no podía permitirse usarlo con generosidad. En los años 40, el aceite estuvo racionado en España. En los años 60, el racionamiento había terminado, pero los precios seguían siendo altos en relación a los salarios. Un litro de aceite de oliva costaba 18 a 22 pesetas en 1960, casi el jornal de mediodía de un obrero. ¿Cómo se usaba? Con una cuchara de madera. Se vertía solo la cantidad necesaria, que era siempre menos de la necesaria. Los fritos se hacían con poquísimo aceite. El aceite se reutilizaba varias veces, colado para quitar residuo. En las regiones donde el aceite era más caro, norte de España, zonas interiores, las familias más pobres usaban manteca de cerdo para cocinar. La manteca era más barata, duraba más y daba sabor. En América Latina, en los mismos años, el aceite vegetal refinado, de girasol, de maíz, era el producto de las clases medias. Las familias pobres cocinaban con manteca animal. El aceite de oliva era exportación, era lujo, era cosa de rico. Hoy, en los supermercados españoles, el aceite de oliva es ubicuo. Incluso tras las subidas de precios recientes, su consumo no ha caído dramáticamente. Seguimos usándolo, seguimos echando chorros generosos en la sartén. Las abuelas que lo midieron gota a gota nos miran y no dan crédito. Y el siguiente alimento conecta con algo todavía más profundo, con la infancia, con los recuerdos, con lo que más deseábamos de pequeños y no siempre teníamos, el chocolate. Los niños de los años 60 lo soñaban. Una onza, solo una onza, en Navidad, en el cumpleaños, como premio extraordinario. Hoy vuestros hijos lo tienen en el cajón y lo dejan a medias. El chocolate es quizás el alimento que mejor ilustra el cambio de mentalidad entre generaciones, porque el chocolate no es nutritivo, no es necesario, no es básico, es puro placer. Y precisamente por eso, entender cómo se vivía el chocolate en los años 60 dice mucho sobre la época. Una tableta de chocolate en los años 60 costaba 8 a 12 pesetas. En sí no parece enorme, pero para una familia obrera era un gasto de lujo que no entraba en el presupuesto regular. Cuando había una tableta, se guardaba, se racionaba. La madre guardaba el chocolate en un lugar que los niños no conocían y lo sacaba solo en momentos especiales. Una onza en Navidad, una onza cuando llegaban visitas importantes, una onza si el niño había sacado buenas notas. Los niños de los años 60 recuerdan el chocolate de una forma que sus nietos no podrán entender nunca. Recuerdan el sabor exacto de esa onza. Recuerdan cómo la dejaban derretirse lentamente en la boca, sin morderla, para que durase más. Mi madre guardaba el chocolate en el armario alto, el que no llegábamos. Sabíamos que estaba ahí, y esperar
Esperar era casi tan bueno como comerlo. Esa espera, esa anticipación, ese placer diferido. Los niños de hoy no tienen ese vocabulario, no porque sean peores niños, sino porque el chocolate está en todos los armarios, a todas horas, en todas las formas. Hoy una tableta de chocolate cuesta 1 a 3 euros. La hay en todas las casas. Los estudios de desperdicio alimentario muestran que el chocolate es uno de los alimentos que más frecuentemente se tira a media, caducado, olvidado, y ahora llegamos a algo que va a sorprender especialmente a los que tenéis raíces en el Mediterráneo, porque el siguiente alimento es algo que hoy se considera símbolo de la dieta mediterránea saludable. Las gambas, el marisco, las almejas, hoy en cualquier bar de tapas, para todo. En los años 60, mesa de Nochebuena si había suerte. Y no siempre había suerte. El marisco, hoy en España, es sinónimo de celebración, sí, pero también de cotidianidad. Gambas al ajillo, almejas a la marinera, mejillones al vapor, tapas, raciones, cosas normales. En los años 60, la situación era radicalmente diferente. Los pescadores que capturaban gambas y mariscos en los años 60 no los comían, los vendían, porque el precio era demasiado alto para su propio consumo. Un kilo de gambas frescas en los años 60 costaba entre 60 y 100 pesetas, 2 o 3 días de salario. Las familias costeras que vivían de la pesca no comían el marisco que pescaban, comían el pescado que no se podía vender, el que llegaba roto, el que nadie quería. Las gambas eran para los restaurantes, para los hoteles, para las familias ricas. La única excepción eran las fiestas navideñas. En Nochebuena, algunas familias, no todas, no muchas, hacían un esfuerzo económico extraordinario para comprar un poco de marisco. Pero un poco significaba poco de verdad. Media docena de gambas para 4 personas. Compartidas, saboreadas lentamente, recordadas durante meses. Las gambas de la Nochebuena era una expresión que tenía peso real, no era metáfora. Hoy en España se consumen más de 5 kilos de pescado y marisco por persona al año. El marisco congelado de supermercado hace que gambas y langostinos estén al alcance de casi todos los bolsillos. Y ahora algo que nadie espera. El siguiente alimento no es carne, no es marisco, es una fruta que hoy sale en los anuncios de los cereales de desayuno para niños. Suscribíos si no queréis perderos los 6 alimentos que quedan, porque los últimos 3 van a cambiar definitivamente vuestra perspectiva sobre lo que significa tener abundancia. El plátano, fruta de pobres hoy, fruta de ricos en los años 60. La paradoja perfecta de cómo ha cambiado el mundo. En los años 60, el plátano era fruta importada en la mayor parte de la península ibérica y de América Latina continental. Solo las zonas productoras, Canarias, regiones tropicales, tenían acceso fácil. En Madrid, en Barcelona, en las ciudades del interior de España en los años 60, un plátano costaba entre 3 y 6 pesetas la unidad. En un contexto de salarios de 35 a 40 pesetas diarias, comprar 4 plátanos para los niños era un gasto no trivial. Los niños de esas ciudades recordaban el plátano como fruta especial, no de todos los días, de cuando había un poco más de dinero. El mismo principio aplicaba a cualquier fruta fuera de su temporada natural. En invierno no había fresa, en verano no había mandarina. La fruta era lo que daba la tierra en ese momento. Comer una fresa en diciembre, una uva en febrero, una sandía en octubre, era imposible. No existía. Los invernaderos industriales, los aviones de carga, las cadenas de frío globales que hoy nos dan cualquier fruta en cualquier mes, no existían. Hoy el plátano es sistemáticamente el alimento más comprado de los supermercados españoles y sistemáticamente uno de los más tirados. Y el siguiente alimento va directamente al corazón de la historia social española y latinoamericana, porque estamos hablando de algo que definía tu clase social solo con verlo en tu mesa. La carne, no de fiesta, no de celebración, la carne de entre semana, la carne de cualquier miércoles. Eso era el lujo más imposible de los años 60 para la mayoría. La carne en los años 60 era termómetro social exacto. Las familias ricas comían carne todos los días. Las familias de clase media, 3 o 4 veces por semana. Las familias trabajadoras, una vez por semana si había suerte. Las familias más pobres, en fiestas señaladas. Un kilo de carne de ternera en 1962 costaba entre 45 y 70 pesetas, prácticamente el jornal completo de un obrero. ¿Cómo se resolvía? Con los cortes más baratos, los que hoy llaman de casquería o de quinta categoría, higadillos, morcillo, costillas con poco hueso y menos carne, callo. El rabo de toro, que hoy en muchos restaurantes se sirve como plato de lujo, era en los años 60 el corte de los pobres. Lo que quedaba cuando todo lo demás se había vendido. El cocido madrileño, el puchero andaluz, la olla podrida castellana,
Todos los grandes platos de cuchara con carne de la tradición española nacieron de esta necesidad. Un trozo pequeño de carne, 100 a 150 gramos, en una olla grande de agua con garbanzos, patatas, verduras. La carne daba sabor al caldo, el caldo daba sabor a los garbanzos alimentaban a la familia. 100 gramos de carne para 6 personas. Y era la comida del día. Hoy España es uno de los países con mayor consumo de carne por persona de Europa. Más de 50 kilogramos por persona al año. El debate ya no es si podemos permitirnos carne. El debate es si deberíamos comer tanto. Y ahora llegamos a algo que probablemente no esperabais encontrar en esta lista, porque el siguiente alimento lo compráis sin pensar cada semana, desde siempre. Y sin embargo, el azúcar. Hoy lo tenemos en todos lados. Lo evitamos por salud. Lo consideramos casi un veneno. En los años 60 era dulzura literal, algo que se medía con cucharitas, no con cucharadas. El azúcar blanco refinado fue producto de lujo durante siglos. En los años 60 empezaba a ser más accesible, pero seguía siendo algo que se usaba con consciencia. En España, el azúcar estuvo racionado hasta 1952. Solo se podía comprar una cantidad determinada por cartilla de racionamiento. Cuando el racionamiento terminó, los precios seguían siendo significativos. La cultura del azúcar escaso persistió en los hábitos mucho después de que el racionamiento acabara. Las abuelas que habían medido el azúcar cucharita a cucharita durante años no cambiaron de hábito de golpe. Los dulces caseros, polvorones, tecados, roscos, se hacían en Navidad precisamente porque el azúcar se reservaba. No era que no hubiera ingredientes en el resto del año, era que el azúcar, manteca, la harina fina para repostería, se guardaban. En mi casa el azúcar estaba en una caja de lata con llave. Mi madre la tenía cerrada, no porque no nos fiara, sino porque sabía que si estaba a la vista, desaparecía. Testimonio real de una mujer de Sevilla, nacida en 1948. Hoy el azúcar añadido está en el 75% de los productos procesados que compramos. Consumimos azúcar sin saberlo, sin quererlo, sin elegirlo. El problema es exactamente el contrario al de los años 60. Y ahora los tres últimos alimentos, los que más van a hacer pensar, porque cada uno representa una forma diferente de entender la abundancia. El jamón, el pata negra, el símbolo de España en el mundo. En los años 60, la mayoría de las familias que hacían el jamón no lo comían, lo vendían. El jamón era para exportar, para vender, para pagar deudas. En las zonas de producción, Extremadura, Sierra de Huelva, Salamanca, la matanza del cerdo era el evento económico más importante del año para las familias rurales. En noviembre, cuando se mataba el cerdo, la familia tenía carne, mucha. Por unas semanas comían bien. Luego empezaba la conserva. Los jamones y las paletas se salaban, se colgaban, se dejaban curar durante 18 o 24 meses y cuando estaban listos se vendían, porque el jamón curado valía dinero, más dinero del que la familia podía conseguir de otra manera. La decisión era clara, lo que se come es lo que no se puede vender, lo que se puede vender se vende. Las familias que producían jamón comían los pies, las orejas, la papada, los chicharrones, lo que no tenía mercado, lo que no podía esperar, lo que nadie pagaba bien. Hoy el jamón ibérico de bellota puede costar 100 a 200 euros el kilo, pero el jamón serrano regular, el de supermercado, está al alcance de casi todo. La distinción de lujo se ha desplazado, pero el producto básico se ha democratizado. Y el penúltimo alimento es algo que en muchos hogares latinoamericanos de los años 60 era tan valioso que se guardaba bajo llave. Literalmente, la leche. Hoy, la más básica de las básicas. El primer alimento que compras, el que nunca falta. En los años 60, a veces faltaba, y cuando faltaba, los niños enfermaban. La leche tiene una historia diferente según el lugar. En zonas rurales con animales propios, era relativamente accesible. En las ciudades, era cara, adulterada con frecuencia y escasa en los hogares más pobres. En los años 60, llegó a España y a América Latina la leche en polvo, frecuentemente como ayuda humanitaria de organismos internacionales. Era leche reconstituida, de sabor distinto, de textura diferente, pero era proteína, era calcio, era algo para los niños cuando no había otra cosa. Las familias que recibían leche en polvo la mezclaban con agua en proporciones distintas a las indicadas para que durase más. Menos polvo, más agua. Menos nutritiva, pero más cantidad. Durante décadas, los organismos internacionales midieron el desarrollo de los países, en parte por si los niños tomaban o no un vaso de leche al día. Era indicador de salud, de bienestar, de progreso. Hoy en España, el debate sobre la leche es si tiene demasiada grasa, si el calcio viene mejor de otras fuentes, si la leche vegetal es más sana. El lujo de poder tener ese debate no lo vemos. Y llegamos al último alimento, el número 12, el que más dice sobre quiénes somos hoy
y de dónde venimos, el último alimento no es el más glamuroso, no es el más emotivo, pero es el más simbólico, el aceite de girasol refinado. Hoy tiramos el aceite de girasol a favor del de oliva, que consideramos más sano, más mediterráneo, más auténtico. En los años 60, el aceite de girasol refinado era el símbolo de la modernidad. Era el aceite industrial, producido en cantidad, más barato que el de oliva. Cuando llegó masivamente al mercado en los años 60 y 70, fue recibido como progreso. Por fin, un aceite que todo el mundo podía comprar. Por fin, poder freír sin medir. Por fin, cocinar con algo que no costaba la mitad del jornal. 60 años después, esa inversión es total. El aceite de girasol, símbolo del progreso en los 60, es hoy el aceite de los que quieren gastar menos. El aceite de oliva, el que los pobres no podían permitirse en los 60, es hoy el aceite premium, el saludable, el que los cocineros recomiendan. Lo que era lujo se ha vuelto básico. Lo que era básico se ha vuelto lujo relativo. La rueda ha girado completamente. 12 alimentos, 12 historia, el pollo del domingo, el café con achicoria, los huevos contados, el aceite gota a gota, la onza de chocolate de Navidad, las gambas de la Nochebuena, el plátano como fruta especial, la carne una vez por semana, el azúcar bajo llave, el jamón que se vendía en vez de comerse, la leche en polvo reconstituida con más agua de la necesaria, el aceite de girasol como símbolo de progreso. ¿Qué nos dice todo esto? No nos dice que antes era mejor. No era mejor. Era más duro, más limitado, más injusto. La escasez no es romántica. El hambre no es poético. Nos dice que lo que hoy consideramos mínimo, básico, normal, es en realidad el resultado de décadas de trabajo, de progreso económico, de tecnología agrícola, de globalización comercial. Nos dice que la abundancia que vivimos no es el estado natural de las cosas, es una conquista histórica relativamente reciente. Hemos ganado acceso, hemos ganado variedad, hemos ganado la posibilidad de comer bien sin gastar la mitad del sueldo, y hemos perdido el valor, la conciencia del valor, la capacidad de saborear lo que tenemos porque sabemos lo que costó conseguirlo. El niño que esperaba la onza de chocolate de Navidad la saboreaba durante días. Nuestros hijos dejan el chocolate a media. Ninguno de los dos está equivocado, pero solo uno de los dos sabe lo que tiene. La próxima vez que abráis el frigorífico sin pensar, pensad solo un segundo en lo que hay dentro, en lo que costó llegar hasta aquí y en lo que significa tenerlo.